persona que le dio. ¿Cómo no es un diputado, hombre? Habría que ubicarlo. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuate se paró y empezó a cantar. ¿Sabías que la década de los 90 fueron los años en los cuales Ecuador vivió su mayor inestabilidad política y económica? Te lo contamos a continuación. En 1996, Abdalá Bucaram, con un discurso convincente, triunfó en la mayoría del país, excepto en Guayas y Pastaza. Su gobierno estuvo marcado por la informalidad y se negó a vivir en el Palacio de Carondelet. Es un infierno, allá hay fantasmas, señor. Es horrible dormir allá adentro con un frío del carajo. Yo soy un hombre joven, que aquí durmió Tamayo, que aquí no me importa un carajo. Jaime Nebot y Rodrigo Borja hicieron un acuerdo para que Bucaram fuera juzgado y destituido. Por su incapacidad mental, una figura consagrada en el artículo número 100 de la Constitución, que permitió declarar vacante el cargo de la presidencia. Izquierdistas y socialcristianos se repartieron las dignidades creando el pacto de la regalada gana. Las acusaciones de corrupción a Bucaram generaron manifestaciones y disturbios. Para sacarlo del poder, derivaron en un golpe de Estado. Se consiguieron los votos para destituir a Bucaram, pero él no quería dejar la presidencia. Fabián Alarcón había sido escogido presidente interino, mientras que Rosalía Arteaga quedó como presidenta automáticamente por ser la vicepresidenta de la República. Todo esto en una misma noche, más conocida como la Noche de los Tres Presidentes. Rosalía Arteaga asumió el poder, pero su gobierno duró 5 días, convirtiéndose en la primera mujer en ser presidenta del Ecuador. Pero luego el puesto se le fue arrebatado, ya que había asumido el poder luego de proponer que el Congreso Nacional realizara una reforma constitucional para establecer la sucesión presidencial. Cuando Bucaram ya es defenestrado, el país no puede quedarse sin cabeza. Y yo asumí la presidencia de la República por derecho constitucional. Y estos nombraron que fuera Fabián Alarcón, pero Arteaga se negó, porque el Congreso no podía escoger un presidente interno. Sin embargo, fue presionada por las Fuerzas Armadas y renunció. Fabián Alarcón tomó el poder el 11 de febrero de 1997, quien convocó a una consulta popular. Siguieron las denuncias de corrupción contra su ministro de gobierno y después contra el mismo Alarcón, por contratación de personal cuando era legislador. Al convocar a la Asamblea Nacional, ¿cuál de las siguientes alternativas escogería usted para su conformación? Creó la Comisión Cívica, enfrentó un fenómeno del Niño, pérdidas de más de $1.000 millones. Su presidencia duró 1 año, 6 meses. Ya que su periodo había culminado, porque en una asamblea que él mismo convocó quedó solo encargado de la presidencia y en elecciones él no se postuló y por ende salió del poder. Dentro de las 10 preguntas de consulta popular dadas por Fabián Alarcón, resaltó una que cuestionaba estar de acuerdo con lo que realizó el Congreso Nacional. Osvaldo Hurtado, presidente de la Asamblea Constitucional, emitió la nueva Constitución de 1998, que entró en vigencia y se convocó a elecciones donde ganó Yamil Maguad contra Álvaro Noboa. Tendrá un gobierno de gente preparada, de gente capaz, de gente honesta, y que esta sea una candidatura que sume, una candidatura que multiplique ese esfuerzo nacional por salir adelante. Y en 3 meses selló la paz con el Perú en Brasilia. Se creó una crisis financiera por la caída del precio del petróleo. En 1998 cayó el primer banco. Se recibió altos créditos del Banco Central. Entonces se da el feriado bancario, que se extiende a 5 días, en los que se prohibía a los clientes manejar su propio dinero. El lunes 8 de marzo de 1999, los bancos de todo el país no abrieron al público. La gente que quería retirar o depositar fondos, pedir un préstamo o una garantía no pudo hacerlo. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El entonces superintendente de bancos, Jorge Egas Peña, anunció que hemos considerado necesario prolongar por 1 día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Para prevenir retiros de depósitos, preservar el nivel de la Reserva Monetaria Internacional, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios. Pero la economía no emerge y la inflación crece en forma progresiva. El sucre sigue devaluándose.
y el costo del dinero alcanza niveles increíbles con tasas de interés que superan el 100% anual. En ese lapso, el presidente de la República, Yamil Maguad, decretó el congelamiento por un año de los depósitos, en cuentas corrientes con más de 2 millones de sucres y en cuentas de ahorros con más de 5 millones. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Maguad nos tiene fregado. Cuando por orden del ministro de Defensa General José Gallardo, Aspiazu fue apresado. Declaró que había dado más de 3 millones de dólares a la campaña de Maguad. La recesión producida por el feriado bancario y la dolarización en el país motivó la salida de 200.000 ciudadanos ecuatorianos en 1999 a países como España, Estados Unidos e Italia. La mayoría intentará por todos los medios conseguir un trabajo. Dios quiere que encuentre un trabajo allá, mucho mejor, que Dios le ayude más, que para uno es un dolor. Lo que repercutió en cientos de transferencias de divisas desde el exterior al país. En conclusión, la década de los 90 estuvo caracterizada por la inestabilidad política, lo cual en la actualidad se puede hacer referencia todavía, lastimosamente. Pues, por ejemplo, en las manifestaciones de junio del 2022, elaborada por parte del sector indígena y otros sectores, el país estuvo cerca de vivir la muerte cruzada, dejando entonces al presidente Guillermo Lasso a mitad de su gobierno, como se vivió en la presidencia de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad. Aún no hay una institucionalidad ecuatoriana sólida a pesar de los años que han transcurrido. Después de recapitular la historia de este periodo, ¿crees que alguna vez Ecuador alcance la estabilidad política y económica? Déjanos tu opinión en los comentarios.